Durante este año, los productores cocaleros provenientes del Braem, el Valle del Río Apurímac, Eni y Mantaro, han expresado su inconformidad por las medidas de control del cultivo de la hoja de coca generadas por el Estado, así como por los programas de desarrollo alternativo. Sostienen que estos no atienden los problemas estructurales de fondo en esta región y que por ello han fracasado. Al respecto, la reciente publicación Control y defensa del cultivo de hoja de coca en el Perú, del politólogo Nicolás Ceballos, nos otorga herramientas para atender y comprender las causas de este problema social aún sin resolver. El estudio es un estudio sobre todo el Perú, pero el trabajo de campo específico, la visita las hemos hecho en dos zonas, en el Alto Guayaga y en el Braem. ¿Por qué? Porque son las zonas donde hay mucha más historia en torno a los gremios cocaleros y a la defensa política de la actividad. Lo que hemos hecho es entrevistar a agricultores cocaleros, agricultores cocaleros, dirigentes locales. Hemos trabajado también con funcionarios del Estado, gente involucrada en el control de cultivos, tanto por erradicación como por desarrollo alternativo, incluso la INACO, que es la empresa responsable del comercio lícito de la hoja de coca, y hemos trabajado también con expertos, ¿no? Con gente que está involucrada en la investigación académica y periodística del narcotráfico y del hoja de coca en nuestro país. Cuando se piensa en la política pública, se piensa a partir de las posibilidades de medir resultados. Y lo cierto es que efectivamente tú puedes medir resultados muy operativos, o sea, superficie erradicada, superficies apoyadas, pero es necesario en ese sentido transitar también a los resultados de impacto, ¿no? Cómo eso acumulado de superficies erradicadas, de superficie controlada, de cultivos medianamente controlados, se transforma en, por ejemplo, la reducción de la capacidad productiva de cocaína, que es lo que hace, es un giro que haría falta en la política de control de drogas en nuestros países, ¿no? Medidas de control como la erradicación de plantaciones de hoja de coca se aplican en el Perú desde el año 78 y la entrada en vigencia del sistema de fiscalización de estupefacientes que incluyen la hoja de coca data de los años 60 y 70. Sendero Luminoso, por ejemplo. Brindando, por ejemplo, protección a los cultivos, brindando, por ejemplo, atacando inclusive, por ejemplo, a quienes desarrollan las actividades de erradicación. Parte del discurso de Sendero Luminoso ha sido la protección del cultivo y eso ha tenido una repercusión en la eficacia de los controles, ¿no? El problema con estas medidas es que han respondido mucho el fenómeno de manera muy epidémica y muy inmediata y no han tenido mucha profundidad respecto a los factores estructurales, digamos, que alimentan la emergencia del cultivo de hoja de coca en nuestros países, ¿no? El estigma hacia el cultivo de la hoja de coca ha primado en las políticas públicas, por ser la materia prima que genera el mercado de la cocaína, perdiendo de vista la identidad cultural alrededor de su consumo lícito. Ante ello son más los voceros que salen en su defensa por sus diversas propiedades, como el ingeniero agrónomo Emilio Calle. Nosotros del BRAE venimos trabajando para sensibilizando en los diferentes lugares, en las universidades, en diferentes pueblos, a fin de que puedan consumir la coca, porque la coca es un alimento tan completo, incomparable, puesto que tiene vitaminas, proteínas, aminoácidos, alto contenido de calcio. La leche de la coca oscila sobre 2.000 a 2.700 miligramos de calcio. A la vez contiene magnesio. ¿Por qué es importante el magnesio? Porque ayuda realmente a la absorción del calcio. Sabemos muy bien que la coca puede evitar una serie de enfermedades como la osteoporosis, la diabetes. Yo soy ingeniero agrónomo, ex docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, conductor del programa agropecuaria cultural Coca Coquita de BRAE. Esos 50 de los 6.000, 7.000 plantas consumidas en el mundo, solamente la coca contiene alto contenido de calcio en este universo. Esta magia vegetal tan importante, nosotros estamos dejando postrado, aislados, por falta de conocimiento. Yo, desgraciadamente, a mi edad recién descubro esto, hace 1 año, 3 años, 4 años atrás, que masco diario. Por otro lado, el movimiento cocalero también ha desplegado estrategias para la defensa política del cultivo. Sobre todo en el caso de los gremios tú puedes diferenciar dos tipos de discursos. Un discurso más de corte cultural, que tiene que ver con la recuperación de la ancestralidad de la hoja de coca, que es un elemento interesante que sostiene un discurso político muy potente, un discurso que además
tiene un asentamiento muy marcado en la zona del Cusco y Ayacucho, que es donde además se cultiva la mayor parte de la hoja de coca lícita o la que se destina al mercado legal de consumo, y un segundo más reivindicativo en torno a actividades comerciales y productivas, ¿no? Es una búsqueda de que el cultivo se articule con mucho más potencia y mucho más fuerza en los circuitos comerciales legales, que pueda ser industrializado, que pueda ser utilizado en comidas, en productos de uso más común, ¿no? Y ese discurso tiene mucho más presencia en el Alto Guayaga. Ambos discursos se combinan, ¿sí? Y es un discurso que lo que procura es básicamente atender a intereses económicos y políticos detrás del movimiento, ¿no? Hay una masa muy importante de campesinos que trabajan en estas actividades y que buscan una alternativa y el sustento finalmente que lo reciben a partir del cultivo de hoja de coca. Pero en el Perú la rentabilidad por el cultivo de la hoja de coca para el comercio ilícito es limitada en comparación de otros sectores de este mercado. No somos el eslabón más pequeño en la cadena y somos los que recibimos menos rentabilidad de la producción. Un kilo de cocaína en el Perú cuesta $1.000, un kilo de cocaína alrededor de $1.000, un kilo de cocaína en Estados Unidos te cuesta $40.000, $50.000. Puesto en Europa te cuesta $60.000, $70.000, puesto en Asia te cuesta $100.000 a $200.000. Entonces estamos hablando de márgenes de ganancia bastante menores. No obstante ello, que generan un tipo de acceso al mercado, de acceso a recursos a los campesinos y a quienes producen los primeros productos iniciales. ¿Qué es interesante en esto? Que te invita a una discusión sobre la rentabilidad. Si es en estricto la rentabilidad lo que te anima a participar de esa actividad, o lo que te anima en todo caso es la posibilidad de tener una renta y un ingreso sostenido. Y lo que la evidencia sugiere es que lo que nos vincula a este mercado no es en estricto ganar mucho dinero, sino ganarlo. Un mercado estable frente a las fluctuaciones de otros productos agrícolas, como el café o el cacao, en el mercado global, y que incluso dependen de la asistencia técnica del Estado. Así la coca resulta una alternativa para mantenerse articulado a un mercado, un producto que se inserta con relativa facilidad y que genera un ingreso estable al final de cuentas. El problema no está solamente en el cultivo y el mercado específicamente, sino en cómo se expande a partir de generar recursos y alternativas económicas vinculadas a una actividad ilícita. Por lo menos a nivel local tú tienes mucha dinámica económica articulada a esos eslabones iniciales de producción. Por ejemplo, las zonas cocaleras tienen una proliferación muy extensa de tiendas de agroquímicos. Agroquímicos que se destinan al café, al cacao, pero principalmente al cultivo de hoja de coca. Entonces tienes otra economía, otras actividades económicas que también nutren y se nutren de esta actividad nuclear. Entonces, el Estado cuando ha intervenido pensando en la dinámica económica local ha tenido resultados medianamente positivos. El mejor ejemplo de eso, aunque es muy específico, es el desarrollo alternativo en el caso del Monzón, por ejemplo, en el caso del Alto Guayaga. Y combatir con el narcotráfico es muy complicado porque siempre buscar alternativas para poder pagar un poco más y para poder mantener la rentabilidad y el acceso a este producto vegetal. El Estado enfrentándose no necesariamente a actores criminales, o no solamente a actores criminales, sino a una dinámica económica que sigue ahí. Los programas de desarrollo deben considerar las distintas características de las dinámicas sociales y económicas en cada región antes de su aplicación. Por ello, los programas de desarrollo alternativo no tienen el mismo impacto en todas las regiones. ¿Cómo el Estado puede articular mejor sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico? Cuando hicimos el trabajo de comparación entre las tres medidas de control, entre la erradicación, entre el control monopólico de la producción que realiza el NACO y el desarrollo alternativo, lo que sugerimos es que pensar más en la última medida, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que atiende los problemas estructurales, los problemas de acceso a recursos, lo que finalmente permite que el agricultor pueda vincularse a algún mercado a partir de un producto legal. Lo que sugerimos es no pensar solamente en la inmediatez de la erradicación, que puede ser una medida importante en algunos escenarios, sino más bien pensar en las cuestiones de fondo que animan que se desarrolle esta actividad económica. En algunos casos, lo que ha hecho el Estado a través de vida y otros sectores es acompañarle el proceso de desarrollo alternativo con actividades como, por ejemplo, instalar comisarías, instalar un banco de la nación, instalar registros públicos, animar a que los demás programas sociales lleguen a las comunidades para que brinden otros servicios. Eso finalmente se traduce en presencia del Estado. Y es la alternativa, creemos nosotros, más sostenible, ¿no? Llevar al Estado a las comunidades para que pueda tener algún tipo de impacto más positivo y más a largo plazo.